Romanos capítulo 11, versículos 1 al 36, es de donde va a estar basado el mensaje para esta ocasión. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 36 dice de la siguiente manera: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El tema que vamos a estar considerando se titula El plan de Dios para todas las naciones. El plan de Dios para todas las naciones. En este capítulo que hemos leído, hermanos, Pablo concluye su paréntesis con respecto al judío. Ha estado tratando de mostrarles que Dios no los ha abandonado, sino que ha cumplido su promesa de darles un Salvador y un reino eterno que no será jamás destruido. Es el plan de Dios terminar lo que ha comenzado con respecto a los judíos y a todas las promesas que les había hecho. Estos versículos son una explicación de lo que Dios está haciendo en el ámbito de la salvación en este tiempo presente. Aquí aprendemos que Dios tiene un plan para el judío y que tiene un plan también para usted. Y de hecho, es un plan para todas las naciones. Esta mañana me gustaría leer estos versículos durante unos minutos y discutir el pensamiento, el plan de Dios para todas las naciones. Es posible que algunos hayan leído el libro de Romanos hasta este punto, hasta donde hemos llegado, y hayan llegado a la conclusión de que no hay salvación para los judíos. Ya ellos fueron desechados y ya no hay nada que hacer. Bueno, Pablo muestra la necedad de ese punto de vista y nos enseña que Dios tiene un plan y que el plan de Dios se cumplirá completamente. No solamente para los gentiles, sino también para los judíos, es decir, para todas las naciones. El plan de Dios para todas las naciones, según el apóstol Pablo, implica la gracia, hermano. Implica la gracia, el plan de Dios para todas las naciones. Está implicada en primer lugar por un aparente problema que leemos ahí en el versículo 1 de Romanos capítulo 11. Dice ahí la escritura, Pablo comienza su discurso con la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En otras palabras, ¿está el pueblo judío destinado inevitablemente al infierno? Cada judío tiene ese destino, es decir, si yo, Lorenzo Luébano, fuese judío, ¿quiere decir entonces que yo ya no tengo ninguna esperanza? ¿Que yo ya estoy condenado? ¿Que es imposible que yo, Lorenzo Luébano, siendo judío, sea salvo? ¿Eso es imposible? Pablo responde que no, que eso no es verdad. Ciertamente como nación el pueblo ha sido desechado, pero individualmente, hermanos, cada judío todavía tiene la oportunidad de salvación. Por eso Pablo responde ahí esa pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también dice Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo presenta la evidencia de sí mismo como prueba de que el judío todavía puede alcanzar salvación. Pablo es judío. Y sin embargo, a pesar de ser judío, es cristiano, es salvo. Pablo es la prueba viviente de que cada judío puede nacer de nuevo, de que cada persona, siendo judía, puede ser salva. Entonces, la conclusión evidente es que la salvación está disponible para cualquier individuo que invoque el nombre del Señor. No importa que sea judío, no importa que sea gentil. Ahora, ¿cómo es esto posible?
¿Cómo es posible, por un lado, que personas que pertenecen a una nación desechada puedan alcanzar salvación y personas que pertenecen a naciones paganas, mundanas y no consideradas para el primer pacto tengan la esperanza de salvación? Bueno, por la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es un hecho histórico, particularmente en primer lugar para los judíos. Dice la Biblia que la gracia es un hecho histórico. Pablo llama la atención en los versículos 2 al 10 hacia un evento en el pasado y a la obra presente de Dios para mostrar su gracia en acción. ¿En qué consiste ese evento del pasado? Bueno, versículos 2 al 4. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Mis hermanos, Pablo se basa en la vida de Elías para demostrar el hecho de que Dios siempre tiene un remanente. Elías pensó que él estaba solo en su devoción al Señor. Es lo que él se pregunta. Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado. Elías piensa que Israel ya está perdido, que solamente él es el único fiel, que solamente es el único que persevera en el camino de Dios, pero Dios le recordó que había más de 7,000 que aún no habían doblado las rodillas ante Baal. O sea, para Elías las apariencias le estaban engañando. Todavía había hombres fieles ahí en Israel, había un remanente. Entonces, la gracia de Dios es un hecho histórico que se ha manifestado en el pasado en el contexto de Elías. Pero también la gracia de Dios es un hecho histórico en el tiempo presente. Dicen los versículos 5 al 10. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiele la espalda para siempre. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con esto? Pablo muestra que ahora, como en el pasado, Dios tiene un remanente en primer lugar. Aquellos que son salvos no lo son por su nacimiento o por su nacionalidad. Ciertamente son judíos, pero no son salvos por ser judíos, ni tampoco son condenados por ser judíos. Si están en pie, si están dentro de los caminos de Dios, si han alcanzado la salvación, se debe no por su nacimiento o su nacionalidad, sino que son individualmente salvos por la gracia de Dios. En el tiempo presente, el punto de Pablo en estos versículos, hermanos, es que aquellos que quieren ser salvos lo pueden llegar a ser, mientras que aquellos que no lo hacen son abandonados por Dios, independientemente de su nacionalidad, independientemente si son judíos o si son gentiles. Para nosotros el mensaje en esta sección es que si somos salvos es por la pura gracia de Dios. No son nuestras buenas obras. No es nuestro nacimiento en una familia piadosa.
No es por nuestra relación con cierto grupo social o religioso. No somos salvos por lo que somos o lo que tenemos o lo que podemos producir. Somos salvos por la gracia de Dios. Hay hermanitos que se jactan en las redes sociales y dicen: yo pertenezco a la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera, y por eso soy salvo. Se llenan de jactancia y de soberbia porque pertenecen a la iglesia de Cristo. Y piensan que por eso han alcanzado salvación, cuando no es así. La salvación no depende de nuestras buenas obras, de nuestro nacimiento en una familia piadosa o religiosa, ni tampoco por la relación que tenemos con cierto grupo. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Y en eso no hay jactancia. El plan para todas las naciones, el plan de Dios para todas las naciones implica la gracia y también implica resultados negativos y positivos con respecto a la salvación. Eso lo muestra los versículos 11 al 24. En primer lugar, consideremos el resultado negativo en el versículo, versículo 11. Digo pues, fíjese bien, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Fíjese en esa pregunta. Uno pudiera confundirse cuando lee la pregunta, sobre todo con la palabra para. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? No podría confundirse interpretando que ellos han caído con el propósito, han tropezado con el propósito de caer, de tropezar. Fíjese, dice, ¿han tropezado los de Israel con el propósito de caer? Bueno, no es la idea. La palabra para más bien tiene la idea de resultado, de efecto. Es decir, que han caído por cuanto han tropezado. Dado que han tropezado, han caído. Es un efecto. Los judíos no tropezaron para caer. Esa caída fue el resultado del tropiezo, de su rechazo al evangelio. Es decir, por cuanto rechazaron el evangelio, entonces han caído. Ese es el efecto nada más, no es el propósito. ¿Sí? Entonces este tropiezo no solo resultó en su caída, sino en otro efecto que es altamente positivo. ¿Qué está diciendo Pablo? Vean el argumento completo en el versículo 11. Han tropezado los de Israel con el resultado de caer. En ninguna manera, pero por su transgresión vino, ¿qué cosa? La salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahí está el resultado positivo. El resultado negativo del plan de Dios es que los judíos han tropezado, hermano. En el evangelio han tropezado. Ellos no aceptan al Mesías cuando supieron quién era Jesús. Y cuando vieron quién era y que venía precisamente como Salvador, pero no como el Mesías que ellos estaban esperando, tropezaron. Y cuando tropezaron cayeron. Fueron rechazados. No fueron salvos, pero ese tropiezo tuvo un resultado positivo, esa caída. ¿Sí? Pablo dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Esa caída abrió el camino para que las naciones gentiles vinieran a Jesucristo. Vean lo que dice Juan capítulo 1, no pierdan Romanos. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahí vemos ese efecto, ese resultado positivo a causa del efecto negativo del tropiezo de Israel. Dice ahí Juan 1, 11 y 12. Vean. A lo suyo vino. Y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Ahí está el tropiezo de Israel. Ahí está la caída de Israel. Pero luego vean el efecto positivo. Versículo 12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Un resultado negativo y uno positivo. El negativo es que cuando tropezaron en el evangelio y cayeron, entonces se abrió la puerta para que los que creyesen, no importa de la nacionalidad que sean, ellos sí gozaran de la salvación. Pablo dice que Dios ha usado la salvación de los gentiles para provocar a celos a los judíos. Pablo espera que vean lo que Dios está haciendo por los gentiles y que ellos quieran lo mismo para ellos. Eso nos enseña que nuestras vidas, hermanos, deben de tener cierto propósito. Usted es cristiano, ¿no? Usted es cristiano. Es cristiano. Bueno, lo que está diciendo Pablo es que nuestras vidas deben crear una sed genuina y un anhelo por las cosas de Dios en el mundo que nos rodea, para provocarlos a celos. Que digan los judíos, yo quiero eso para mí también. Yo quiero la gracia, quiero el perdón, quiero la salvación, quiero la vida nueva que han recibido estos que eran tan perversos y tan alejados de la voluntad de Dios. Yo lo quiero también. Bueno, eso quiere decir que nuestras vidas tienen que provocar sed en el perdido. A veces aquí nos quejamos, ¿verdad? Decimos, pues ¿para qué traigo gente a la iglesia? Cuando las cosas están muy mal en la iglesia, hermano. No les ha dado que sienten eso de que pues ¿para qué traigo gente si van a ver malas caras, si van a ver esto, si van a ver aquello, si van a ver cosas desagradables? Entonces mejor no los traigo. Bueno, debemos de tener un estilo de vida, hermanos, en nuestros hogares, en la iglesia, en todos lados, que provoque sed. Sin hablar, sin que hablemos una palabra, sino que por nuestro testimonio provoquemos sed. Una sed genuina y un anhelo por las cosas de Dios, porque la gente diga, yo quiero eso. Yo quiero eso que Él tiene. ¿Sí? Nuestro estilo de vida debe reflejar eso. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5 en el versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice la escritura, vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Qué somos nosotros? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, ahí está el plan para nosotros, ahí está el proyecto. No hay que estar dudando ni preguntarse, bueno, ¿y yo qué hago aquí en este mundo como cristiano? Bueno, usted tiene que ser sal. No tiene otra opción. Y si no soy sal, ¿qué va a pasar? Ahí dice, va a ser desechado. Entonces no tenemos opción, hermanos. Ya hay que dejar de estar ahí entre dos mundos. Ya hay que estar ahí en esa vida inmadura. Ya hay que estar ahí en el pecado. Hay que dejar eso ya. Necesitamos ser sal. Necesitamos que la gente le halle gusto y sabor a nuestra fe, que se deleite con nuestra fe, que quiera nuestra fe, que quiera nuestro cristianismo, porque somos la sal de este mundo. Si perdemos esa característica, ¿con qué será salada? ¿Con qué va a ser sazonada? ¿Con qué, hermano? Queremos sazonarla a veces con dinero, con diversiones, ay, yo me siento muy bien, estoy muy a gusto en este trabajo. No, tiene que ser con la fe. Tiene que ser con la voluntad de Dios nuestra vida sazonada. Ahora bien, dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 16 al 17, que precisamente el efecto del rechazo de Israel es algo bueno. Dice ahí la escritura, versículos 16 y 17. Si las primicias son santas, también no es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la tierra de la savia del olivo. ¿Qué está diciendo? Como resultado de la ruptura del pueblo de Israel, de la rama natural, entonces las ramas salvajes, es decir, las naciones gentiles, han sido, ¿qué cosa? Injertadas en esa savia. Esto significa que a nosotros, los que no somos judíos, se nos permite el privilegio de ser colocados en una relación personal con el Creador del universo que antes no teníamos. No éramos pueblo, no éramos nación santa, no éramos nada de eso. No teníamos comunión con Dios. Pero dado que Dios quiso hacer un pacto con los judíos, un nuevo pacto, un reino, ellos rechazaron como nación y entonces Dios dijo, bien, invitaré a los demás. Y ahora nosotros hemos sido injertados y tenemos ese privilegio. En el periodo del tabernáculo, hermanos, y del templo, allá en el Antiguo Testamento, solo los judíos tenían acceso a las cosas de Dios. Podían ir al templo y hacer sacrificios. Podían acercarse al sumo sacerdote y que sus pecados fueran expiados. Podían entrar en las cosas de Dios. Sin embargo, los gentiles, en cambio, todos quedaron fuera de esas cosas. No teníamos acceso, hermanos. No teníamos acceso a Dios. Pero ahora, en Jesucristo, Él es la puerta, ¿verdad? Él es la puerta, Él es el camino. Los gentiles ya no somos excluidos. Ya no somos expulsados. Todo a través de Jesús. Se nos permite entrar al lugar más santo de todos, hermanos. Tenemos acceso, fíjese lo tremendo, al lugar santísimo, pero al verdadero. Antes los judíos se sentían muy grandes porque entraban al templo, al lugar santísimo, ¿verdad? Con el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificios y toda esta cosa. Nosotros no podíamos entrar ni a los atrios. Pero ahora imagínese que yo, siendo gentil por Cristo, tengo entrada al templo real, al verdadero, al celestial y al mismo lugar santísimo en la presencia de Dios. Qué tremendo privilegio. Ahora no se nos detiene en las escaleras del templo como antes. De gentil iba a entrar, subía las escaleras, ahí iba, quería entrar al templo, ¿a dónde vas? ¿De qué tribu eres? Vamos de Nuna, afuera, vámonos, échenlo. Ahora no. No se nos prohíbe entrar al lugar santo. No se nos prohíbe mucho menos entrar al lugar santísimo. No, ya no. Dios en su gracia ha convertido la caída de Israel en una bendición para nosotros. ¿Rechazaron? Muy bien, se la ofrezco a otros. Ahora bien, les decía hace un momento, ¿qué produce eso en la gente? ¿Qué produce eso en muchas personas? Bueno, no debemos jactarnos por eso. Debemos sentirnos contentos, privilegiados, alegres, gozosos de esa bendición, pero no debemos jactarnos, hermanos. Dice el versículo 18, vea. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hay varias razones para no jactarnos. Aquí en estos versículos se nos recuerda a los gentiles que somos redimidos por gracia, por la fe. El mismo Dios que los injertó es el mismo Dios que puede rompernos si nos llenamos de soberbia, si no tenemos temor de Dios, hermanos. A veces nos sentimos tan confiados, ¿verdad? Andamos en la iglesia todos desparpajados espiritualmente, todos sucios, indiferentes, como si fuésemos ramas naturales, como si yo estoy ahí, pues a mí no me pueden cortar de aquí. Cuando dice Pablo, dense cuenta que ustedes eran unas ramas de esas roñosas que nadie quiere, que nadie compra, que están allá en el campo y que son horribles, feas, ramas apestosas, ramas que no sirven, y fueron injertados contra naturaleza. Recuerde eso. Por la gracia de Dios estamos en su cuerpo, en su reino. Los judíos con toda naturalidad, hermanos, podrían ser reinjertados, porque ellos eran las ramas naturales. Por incredulidad han sido arrancados de ahí, pero si nosotros, que somos silvestres, fuimos injertados contra naturaleza, pues imagínense ellos con mayor razón. Pero si nos volvemos arrogantes, orgullosos y confiados, ¿qué cree que nos pase? Usted nomás póngase a pensar lo que le pasó a las ramas naturales. Pues ¿qué cree que nos pase a nosotros si nos ponemos arrogantes, indiferentes, confiados, verdad? Como que no, yo ya estoy con un pie en el cielo, yo ya estoy en el cielo. Soy miembro de la iglesia de Cristo. Soy cristiano, comprendo todo, no soy como los sectarios. Yo ya estoy más allá de la advertencia. No, hermano. No se ensoberbezcan, sino teman. No se sientan en sus laureles. Hay que tener temor porque podemos ser arrancados si somos infructuosos. Vamos a ser desgajados. Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer es que los lectores entiendan que Dios, no el individuo, es quien tiene el control de estos asuntos de la salvación. Dice ahí el versículo 18, no sustentas tú a la raíz. Hermanos, ustedes no le dan vida a la iglesia. Nosotros no le damos vida a la iglesia. Nosotros no sustentamos, no le damos vida a la iglesia, aunque a veces lo pensamos, sino la raíz a ti. Tenemos vida por la raíz, por Cristo. No. El evangelio y las cosas del Señor no dependen de nosotros para su existencia. Más bien nosotros dependemos de Él para nuestra existencia. ¿Cuál es el punto de todo esto para nosotros? Bueno, simplemente necesitamos recordar que somos salvos por la gracia de Dios. No tenemos nada de que jactarnos. No hemos hecho nada tan bien como para que merezcamos estar aquí. Nadie de nosotros merece estar aquí. Nadie. Nadie de nosotros merece la salvación. Nadie de nosotros merece la vida eterna. Nadie de nosotros merece el perdón de pecados. Nadie. Lo único que merecemos es la condenación, hermanos. No hay razón para jactarse ni sentirse seguro. No tenemos ninguna razón para darnos palmaditas en la espalda y hablar de todo lo que hemos hecho para Dios. No hay razón. El hecho es que no hemos hecho nada, porque somos merecedores de ir al infierno. Vean lo que dice Pablo en Efesios 2, para que se nos refresque la memoria. Efesios capítulo 2. Para que se nos recuerde, ahí se nos recuerda nuestra condición.
para evitar la jactancia, para evitar ser indiferentes. Dice Pablo en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Quién dio vida? ¿Nosotros le damos vida a Él o Él nos da a nosotros? ¿De quién depende? ¿Quién sustenta la raíz? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos cadáveres, carne seca y putrefacta, sin vida, como huesos de un cadáver, hermanos. ¿Se acuerdan? Allá los huesos de Ezequiel o de Daniel, de Ezequiel, ¿no? Los huesos secos. Cadáveres, sin tendones, sin músculos, sin carne, sin vida. Y por el poder de Dios tuvieron vida. Bueno, dice aquí Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces ahí está. ¿Por qué somos salvos? Si merecíamos, si siendo descarriados, culpables, si éramos merecedores del más duro de los castigos, ¿por qué entonces somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, dice el versículo 4 de Efesios 2, porque Dios es rico en misericordia por su gran amor. Por eso estoy aquí, hermano. Ninguno de nosotros está aquí por su habilidad. Ninguno de nosotros está aquí porque somos muy buenos. Yo no estoy aquí porque soy bueno, porque soy inteligente, porque soy sabio, porque sé lo que más me conviene. No, hermano. Yo estoy aquí por la riqueza, la gran riqueza en la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios estoy aquí. Es por su obra, no por la mía. Por lo tanto, si queremos gloriarnos, hay que gloriarnos en la cruz. Hay que gloriarnos en el sepulcro vacío. Gloriémonos en las promesas y el poder de nuestro Dios, que nos amó y se entregó por nosotros en el Calvario. El plan de Dios, hermanos, para las naciones implica la garantía de Dios. Versículos 25 al 32 de Romanos capítulo 11. El plan de Dios para las naciones implica la garantía de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa garantía? Bueno, la garantía de Dios descansa en las promesas de Dios. Dice versículos 25 al 27 de Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahí va el misterio. Ahí va la explicación. Ahí va la revelación de eso que era misterioso. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué es eso? Promesas de Dios. La promesa de Dios es que tanto judíos como gentiles serán salvos por confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Toda persona, sin importar la nación que sea, puede ser salva por la fe en Cristo. Toda persona. Todos son pecadores, pero por la gracia de Dios tenemos entrada a la salvación. La gracia de Dios se extiende a todas partes. Dios quiere que su casa esté llena, hermano.
Dios quiere que su reino esté lleno, es lo que Dios quiere. Ahora, ¿quién invitó primero? A los judíos. Los invitó a la cena, los invitó a las bodas, pero no todos quisieron entrar y aún había lugar. ¿Se acuerdan la parábola de la cena? ¿Se acuerdan la fiesta aquella donde se hacen invitados y viene el criado y le dice: Señor, aún hay mucho lugar, aún hay lugar, aún hay sillas vacías, aún hay mesas vacías, se ve vacío el lugar? ¿Y qué hace el padre de familia? Sal, ve lejos a los collados, a las montañas allá y invita a todos los que quieran venir, a todos. Si los invitados no vienen, entonces él invitará a otros. ¿Hasta cuándo? Hasta que su casa esté llena. Al final, Dios cumplirá su promesa, hermanos. Ninguna va a fracasar. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios quiere que su casa esté llena, que no haya lugares vacíos. Entonces hay una garantía. Si Dios quiere eso, hay una garantía en el plan de Dios. Y esa garantía se basa en sus promesas. Esa garantía también es una realidad por los propósitos del plan de Dios. Versículos 28 al 32. Dice la Escritura: así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En esta época actual, hermanos, los judíos son enemigos de Dios. Muchos judíos, no todos. Hay judíos convertidos al evangelio. Pero hay judíos que son enemigos de Dios hoy en día. Hace un tiempo hablamos con unos ahí en el centro. Judíos que son enemigos de la fe. Niegan que nuestro Señor sea el Mesías, que Jesús sea el Mesías. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de ellos, ni de sus planes para ellos como individuos. Por eso les predicamos. Aunque ellos nos rechacen, nos digan: no, Jesús no era el Mesías ni nada, y la Torá y esto y aquello, nosotros les seguimos predicando el Evangelio, porque aunque rechacen a Jesús, porque aunque sean judíos que rechazan el Evangelio, aún así Dios sigue esperando que ellos que se arrepientan de sus pecados y obedezcan la fe, ¿sí? Como individuos. Porque como fueron llamados por el Señor, ese llamado se cumplirá en los individuos que vengan a la salvación por el Evangelio. Cabe señalar, hermanos, también que Israel como nación ha pagado un alto precio por rechazar a Jesús. Han sufrido como ningún otro pueblo ha sufrido. Han sido odiados, algunos incluso como Hitler, que intentaron exterminarlos completamente. Exterminarlos, ¿verdad? Borrarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, a pesar de todo, Dios sigue mostrando a cada individuo su misericordia, guardándolos para que gocen de la oportunidad de escuchar y recibir el Evangelio, así como nosotros. Es decir, lo que Dios está queriendo decir aquí es que ellos se salvan de la misma manera que nosotros. La salvación está disponible para ellos como para nosotros. No debemos de pensar: son judíos, ya están desechados. No, usted les puede predicar. Porque Dios les da la misma oportunidad. Él es paciente también para con ellos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Eso es un error. Ahí hay una mala traducción cuando dice y luego, como si fuera un efecto natural.
Y muchos malinterpretan el pasaje basado aquí en la versión 60 y esperan que la nación de Israel como nación se hagan de Dios, se vuelvan al Evangelio. No es lo que dice Pablo. La Biblia de las Américas correctamente dice, en lugar de decir y luego, como dice la 60, la Biblia de las Américas dice y así. Y así. Traducción del griego kai outos. La palabra outos es un adverbio de modo. Por eso la traducción correcta es y así. Es decir, de esta manera, de este modo. ¿Qué significa eso? Bueno, que el apóstol Pablo está indicando cómo son salvos ellos. Ellos son salvos de la misma manera, del mismo modo que los gentiles. Por la fe en Cristo. La salvación de un judío no corresponde a un plan diferente al nuestro, ni tampoco a un modo distinto. No, es que el judío, por ser judío, se salva de otra manera. No, todos se salvan de la misma manera, del mismo modo. Todas las naciones serán salvas por el Evangelio. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, era un plan, ¿no? ¿Y a quién se le predicó primero? A los judíos, pero es el mismo plan que es para todas las naciones. Y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Pero a dónde comenzó? Con los judíos. Pero es el mismo plan, ¿para quién? Para todas las naciones. Todos se salvan de la misma manera. Entonces, mientras que estos versículos se dirigen principalmente a los judíos, es reconfortante saber que Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Siempre las cumple. Se puede confiar en Él y podemos confiar en su palabra y saber que Él hará exactamente lo que ha prometido hacer. El plan de Dios implica, la gracia implica una garantía. El plan de Dios también implica la gloria del Señor. Pablo cierra este capítulo con una doxología triple. Alaba al Señor por tres grandes características. Dado que Dios no cambia, usted y yo deberíamos estar dispuestos a alabarlo por esos mismos atributos hoy en día. En primer lugar, versículos 33 y 34, el apóstol Pablo señala la grandeza de Dios. Dice versículos 33 y 34, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? La primera declaración de Pablo acerca del Señor tiene que ver con la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Se hace la pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La respuesta obvia es nadie. Es la respuesta obligada. Los hombres pueden reflexionar sobre la mente de Dios a través de la lectura de las Escrituras, pero ningún hombre puede conocer la mente de Dios. Eso no se puede. Su mente trasciende nuestra capacidad. Él es Dios y nunca podremos entenderlo completamente, ni a Él ni a sus caminos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Todo lo que uno tiene que hacer es leer Job capítulo 39 hasta el capítulo 40, versículo 1, para ver que nadie puede comprender la profundidad de la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. No somos su consejero, hermano. No somos consejeros de Dios. No podemos. Él hace lo que quiere y no queda otra cosa más que alabarle y aceptar lo que Él quiera hacer. Esa sería una buena lección para todos nosotros, que deberíamos aprender a la medida que avanzamos en la vida, hermano. Que vamos caminando en la fe.
Necesitamos dejar de tratar de descubrir el porqué de todo y comenzar simplemente a aprender a confiar en Dios por fe. Él sabe lo que está haciendo, nosotros no. Él ve el futuro y sabe lo que es mejor para él ahora y para entonces, nosotros no. Debemos soltarnos en su voluntad. Hay que inclinarse ante Él y su gloria y exaltarle por su nombre y confiar en Él, hermano. Es lo que hay que hacer. Pero no, estamos preguntándonos. ¿Y por qué este? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? No, me gusta, no, esto. Estamos ahí queriendo entender y aconsejar a Dios. No, lo que tenemos que hacer es someternos a su voluntad. La segunda característica que se señala aquí es la gracia. Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En otras palabras, ¿a quién le debe Dios algo? ¿A quién le debe Dios algo? ¿Le debe algo al hombre? Algunas personas parecen pensar que sí, que Dios les debe algo. Esperan que Dios supere sus obstáculos cuando ustedes quieran. Dios, yo necesito esto, pero ya. Ya, yo necesito esto ya, ahorita. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es uno que actúa primero conforme a su plan, conforme a lo que sea mejor para su gloria. Él llega a los hombres a través de su gracia y son los hombres los que están en deuda con Dios, no al revés. Nunca olvide esa verdad, hermano. Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo. Cada paso en nuestro diario vivir es gracias a Dios. Cada centavo en nuestro bolsillo es su regalo para nosotros. Cada pulmón lleno de aire es una bendición que Él nos ha dado. Cada latido del corazón es su gracia manifestándose. Todo lo que usted tiene, su hogar, su carro, su familia, su trabajo, su salud, su intelecto, sus talentos, sus posesiones, todos son puras bendiciones de Dios. Los rayos del sol, el clima, todo lo que hay, la lluvia, las estrellas. Él no nos debe, pero nosotros le debemos mucho a Él. ¿Y qué quiere Dios a cambio? ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere? Yo soy deudor, ¿qué es lo que quiere? Bueno, Él quiere que lo ame. Está fácil, ¿no? Él quiere que lo ame, eso es todo lo que quiere. Él me está dando algo, me ha dado mucho. Ha sido extremadamente generoso conmigo. ¿Y qué quiere a cambio? Quiere que lo ame. Ahora, ¿lo amo? Bueno, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que Él quiere. Esa es la respuesta que Él busca. Yo estoy en deuda con Él. Y como respuesta tengo que estar dispuesto a guardar sus mandamientos. Eso es lo que Él quiere. Finalmente, se señala la gloria de Dios en el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo en este mundo existe porque hay Dios en el cielo que quiso que estuviera aquí todo lo que hay. Eso es quien es Él. Es el poder que Él posee. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Dios es el centro del universo. Pero ¿es el centro suyo? Si le estamos dando la gloria debida a su nombre, entonces es nuestro centro. Recordemos, el mundo no gira a nuestro alrededor. Sé que eso es un golpe para muchos de nosotros,
pero es la verdad. Todo debe girar alrededor de Dios, vean, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién es el centro? Debe ser Él. Cada creyente debe llegar al lugar en donde estemos más que dispuestos a buscar su propia gloria primero, hermano. ¿Cuál es nuestra meta? Si Él es el centro de todo, nuestra meta de vida es glorificar a Dios. ¿No es lo que dice ahí? Ahí está. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria entonces, por los siglos de los siglos. El plan de Dios entonces implica la gloria de Dios, implica la honra de Dios. Este capítulo, hermanos, yo lo puedo identificar como un pasaje judío, un pasaje más dirigido a los judíos, y tal vez eso podría preguntarnos por qué entonces nos molestamos en leerlo, ¿verdad? Si la idea, el discurso es para los judíos, entonces ¿para qué lo leemos nosotros? Bueno, la razón es que nos enseña acerca de la gracia de Dios al llamarnos a la fe en Cristo a los que no somos judíos, a la bendición que hemos recibido. Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. Nos enseña que siempre debemos buscar honrar al Señor en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, en todo lo que somos. Entonces, hay que quedarnos con esta pregunta. ¿Estamos en Jesucristo? ¿Somos salvos por la gracia de Dios? ¿Sus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero? ¿Se ha convertido esa caída de Israel en la bendición para usted? Si esta mañana, por otro lado, hay necesidad de salvación y arrepentimiento, el corazón del Señor está abierto para usted. O si simplemente desea alabar al Señor por su gracia, por su bondad, por su misericordia, pues no hay mejor manera de agradecerle que presentarse ante su presencia y simplemente decirle gracias. Gracias, y estar dispuestos de aquí en adelante a hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. A ponerlo a Él primero en todo. Que pierda yo, que gane Él. Porque mi meta es glorificarlo. Así que cualquiera que sea su necesidad, hoy puede satisfacerla en Cristo. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.